Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchos estudiosos y observadores de la naturaleza, a través de diferentes épocas, han anotado, han investigado, han escrito que los bosques o las selvas no se enferman, porque hay toda una interacción entre un organismo vegetal y otro. Sumado a ello, los nutrientes que caen al suelo son transformados por los microorganismos, más la interacción de los mamíferos, las aves, los insectos, todos realizando misiones o funciones para mantener la salud de la selva, del bosque. Pero ¿qué pasa cuando estos seres vegetales son llevados a la ciudad y se hace siembra de árboles, de especies que están distantes unas de otras? ¿Cómo se manejan estos seres para mantener su salud, el equilibrio de la vida? Hay seres vegetales longevos que pasan de 300 años, 100 años, 500 años. Hoy hablaremos con un especialista para que nos hable un poco de silvicultura urbana. Es el profesor e ingeniero agrónomo Diego Escobar. Él es profesor de la Universidad del Valle, hora cátedra. Es un hombre que es sensible a los temas de la naturaleza, fotógrafo también de la naturaleza. Le encanta fotografiar paisajes, árboles hermosos, que luego pues está condensando toda esta información para un libro dedicado a los árboles. Diego Escobar estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian y también a Juliet, que nos acompañan hoy en este programa. Bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo y es la disciplina de la silvicultura urbana, que se escuchó por primera vez en el Congreso Forestal Mundial de 1997, en donde se menciona que esta es una rama especializada de la silvicultura que tiene por fin el establecimiento, el manejo y la ordenación de los árboles y arbustos con miras a aprovechar características que estos poseen en forma aislada o en arreglos especiales para generar esos servicios ambientales que tanto necesitamos, desde lo económico, estético, hasta lo psicológico y sociológico. Qué importante es hablar de la silvicultura urbana. ¿Se está aplicando en nuestro país? Vamos a aprender de este tema. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Cordial saludo para ustedes, Carlos Alberto, Marian y nuestro invitado especial del día de hoy. Prácticamente este tema tan importante es hablar, como en pocas palabras, la silvicultura urbana, podemos decir que es el árbol fuera del bosque. Y es que los árboles urbanos ofrecen diferentes servicios que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población. Es muy interesante poder tratar hoy este tema con este experto que tenemos el día de hoy, Diego Escobar. Bienvenido a nuestro oxígeno, Diego Escobar. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Juliet y Marian. Un gusto estar con ustedes y bueno, compartir estas inquietudes, compartir esta pequeña experiencia que hay con relación a lo que son los árboles en la vida de las ciudades, especialmente por el papel que cumplen los árboles como mitigación del clima, como generación de un bienestar psicológico. Se está hablando ahorita mucho del baño de bosque como una terapia para mejorar la salud mental de las personas. Y interesante que podamos charlar de estos temas, como tantas veces lo hemos hecho con Carlos Alberto, y muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted por aceptarla siempre con generosidad para transmitir sus conocimientos, sus experiencias. Recordamos con mucho cariño y mucho afecto algo que usted hizo hace muchos años, una feria dedicada al medio ambiente, de las primeras en la ciudad de Cali, que se llamó Expo Ambiente. Ahí estuvimos con el biólogo Roberto Pardo Ángel y tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo, porque era un intercambio de saberes, de conocimientos, y usted feliz, feliz porque esto se podía hacer. Hablemos un poco de usted, Diego. Usted se ha dedicado prácticamente toda la vida a la educación. Como ingeniero agrónomo, digamos, también ha ayudado, ha asesorado a muchas personas que hoy incluso tienen grandes proyectos, proyectos ejemplares, proyectos que vale la pena mostrar. Muchos de ellos han sido invitados aquí, a nuestro oxígeno. Por lo tanto, gracias a usted, y hablemos un poco de las cosas buenas que usted ha hecho y que le han permitido conectarse de la mejor manera con los temas de la naturaleza, la silvicultura urbana. Usted ha sido gran protector de los árboles, se ha dedicado también con la fotografía. He visto unas fotografías bellísimas suyas. Recuerdo que siempre conocía fotógrafos de diferentes, digamos, gustos, fotógrafos de aves, pero me acuerdo que conocí un fotógrafo de árboles, y ese fotógrafo de árboles bellísimos, espectaculares, parar el vehículo en la carretera al ver un árbol bellísimo, tomarle una fotografía, luego exponerla o mostrarla a los amigos o en conferencias, pues realmente lo hace Diego Escobar. Diego, pues cuéntenos un poquito de usted, este amor por la naturaleza, desde dónde la aprendió, y al mismo tiempo cuéntenos un poquitico de las cosas buenas que usted ha hecho antes de entrar en el tema, que bien Juliet utilizó un término que dijo el árbol fuera del bosque, ese árbol que está en nuestro separador, que está en nuestro entorno, que hay que nutrir, que hay que ayudar cuando lo vemos afectado, o practicar la endoterapia o practicar alguna técnica que nos permita nutrirlo y evitar que se muera, porque si no sembramos árboles, por lo menos cuidemos los que están cerca. Diego, le escuchamos sobre usted. Digamos que fue una herencia familiar. Mis abuelas eran prácticamente del campo, y el amor por los árboles que fue heredado. Igualmente mi padre era topógrafo y le encantaban los árboles. Aquí en Cali hay en la avenida Paso Ancho con 37, ahí quedaba la casa paterna. Mi padre sembró una ceiba al frente y yo sembré una ceiba en toda la esquina en el año 78, más o menos, estando yo en la universidad. Ahí está la ceiba. Ahí está la ceiba imponente en toda la esquina de la avenida Paso Ancho, ahí al frente de la escuela anexa a la Normal. Esa ceiba la defendí, la sembré, fue traída, inclusive conozco la historia todita porque la encontramos en una regeneración natural aquí en el Paso de la Torre, haciendo un trabajo de topografía, y nos trajimos unas 3 ceibas que están ahí del barrio Olímpico. Ahí están las ceibas. Y mi madre había sembrado un chiminango al lado de la ceiba de mi padre, y ella lo defendía, y después, mucho tiempo después, entendí cuál era el amor del chiminango. El chiminango es un árbol de una gran resiliencia, es un árbol de una gran capacidad de recuperación después de cualquier evento catastrófico para ellos. Los chiminangos son unos árboles que resisten y fuera de eso se regeneran. Y entonces, yo un día molestando en clase decía, ese debía ser el árbol nacional de Colombia, porque es un árbol golpeado, pero que es un árbol que se levanta. Siendo yo jefe de ecología de Chipichape, del Centro Comercial Chipichape y del proyecto Ciudad Chipichape, que era un proyecto muy ambicioso, yo sembré unos chiminangos al frente, ese parquecito que hay al frente de Chipichape, del parqueadero, ahí sobre el edificio venezolano. Tumbamos 2 árboles y eso se nos vino toda la junta comunal y toda la comunidad se nos vino encima porque habíamos cortado un árbol. Y yo le dije, mire, yo corté un árbol y aquí sembré más o menos unos 18 o 20 árboles, y fueron unos chiminangos, porque eso era un chiminango lo que habíamos tumbado, conseguimos unos chiminangos y los sacamos
de un potrero aquí en la hacienda Guavinas, llegando a Jumbo, y esos chiminangos estuvieron tirados en el suelo más o menos unas 2 semanas, y a las 2 semanas los sembramos, y vaya, mire cómo está ese bosque tan bonito. Yo decía, yo lo siembro porque esos árboles estaban todavía, estaban retoñando, y sembrémoslos, y los sembramos y los cuidamos, y ahí hay ese bosquecito que hay allá al frente, en ese parquecito, esa fue una de las obras que hicimos en Chipichape. Era un proyecto muy ambicioso, esos amanes de la 38, el separador que hay al lado del centro comercial, fueron traídos de Jumbo, de Cartón de Colombia, de un patio, y trasladados, y inclusive allá trasladamos y dejamos en la división forestal, dejamos 2 árboles sembrados, unas bellezas de árboles vi las fotos hace poquito de esos árboles grandísimos, bien bonitos, porque cubren una buena parte. El samán es una campana, es un paraguas, lo más de bonito. Nos encanta preguntarle a nuestro invitado al programa de radio Nuestro Oxígeno siempre sobre esa conexión, dónde se hizo ese clic, Marian. Y aquí escuchamos a Diego Escobar. Su mamá sembró un árbol, su padre también y él también. Y esos árboles están vigentes, están en ese intercambio de carbono por oxígeno, están siendo refugio para aves, están adornando el paisaje, están dando sombra en días de sol. Qué maravilloso, por eso siempre escuchar un poco de la historia de nuestro invitado. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Profesor Diego Escobar, cuando se habla de silvicultura, pues uno inmediatamente piensa en la ordenación que incluye también este sistema múltiple de lo que son las cuencas hidrográficas, el tema de los hábitats de las especies silvestres, la oportunidad de esparcimiento al aire libre, el diseño del paisaje, la recuperación de los desechos en el ámbito municipal, pero ¿cómo lograr un proyecto que las personas, la comunidad también cuide en este tema de la silvicultura, de colocar los árboles en la parte urbana, pero que la gente los cuide, genere conciencia acerca de lo que se está haciendo y realizando? Cuando un árbol, por ejemplo, que la comunidad nota que está enfermo, pues se puede practicar o no, por ejemplo, la endoterapia. Cuéntenos un poquito de esto, cómo trabajan en la silvicultura todo ese orden y tener en cuenta tantos factores para colocarlo en la ciudad. A ver, Cali cree, a través del acuerdo 353 del 2013, sí, se creó el Estatuto de Silvicultura Urbana. Y en el estatuto habla de hacer un manual y hacer un plan, ¿cierto? Entonces, el plan es lo que se ha venido trabajando. Hay un plan ya creado, y un plan es un conjunto de acciones orientadas a un objetivo. Eso es como un plan para cualquier proyecto, ¿cierto? El plan de silvicultura tiene que contemplar no solamente el manejo silvicultural, el manejo botánico, el manejo agronómico de los árboles, sino también las relaciones con la infraestructura y las relaciones con la comunidad. Entonces, los programas de educación son fundamentales para poner a la gente a participar, ¿cierto? Pero hay decisiones que no son de la comunidad, se requiere cierto tipo de conocimiento. Entonces, hay que establecer unos criterios de siembra y hay que establecer también unos mecanismos y unos protocolos para el manejo. Hoy por hoy en Cali tenemos un problema serio por ejemplo, con especies invasoras. Ya el DACMA está trabajando en lo que es el control de la leucaena. La leucaena es una especie muy valiosa, pero es una especie muy fuerte y de una gran capacidad de regeneración. Entonces se volvió invasora y le ha ido ganando a las especies locales. Igualmente las podas, por ejemplo, el mantenimiento de redes implica podar. Y uno ve árboles que la poda no ha sido muy técnica y hay un conflicto entre el árbol y la infraestructura, entre el árbol y las redes eléctricas, entre el árbol y las tuberías, que esa es otra parte que no vemos.
pero dentro de la tierra también hay un conflicto de raíces con pavimentos, con andenes, con toda esa infraestructura que hay bajo suelo, ¿ya? Entonces, el estatuto establece que haya un plan, y en el plan, pues hay que manejar muchísimas cosas: qué se siembra, por qué se siembra, dónde se siembra, cuáles son el tipo de especies que se pueden sembrar, cuáles especies no se deben sembrar. Por ejemplo, eh, en los jardines infantiles, yo una vez hice quitar unas plantas de un jardín infantil donde había una planta tóxica, que es la tebetia, por ejemplo, la difenbach, que es una planta muy bonita, pero es una especie tóxica, y un niño, pues, controlarle que no se meta a la boca un pedazo de esas cosas, o desde la tebetia aojai, que es un fruto rojo, lo más de bonito, brillante, es un rojo, es muy atractiva, y un niño se puede meter eso a la boca y se puede intoxicar. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlas dentro de un plan. Hay que seleccionar especies que le brinden alimento a las aves. Quienes vivimos aquí en el sur y al lado de la Universidad del Valle, vemos la cantidad de loras que hay en eso. Igualmente, en esas zonas donde hay bosques urbanos, la cantidad de aves que hay. Entonces, hay que sembrar también, hay que pensar también en que las aves hay que sembrarles comida, ¿cierto? Pero en medio de todo, tenemos que cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los que estableció las Naciones Unidas, y es que es el objetivo 11. Nosotros tenemos que conseguir que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y ese es un reto muy grande, porque la ciudad es un ecosistema artificial, y la especie dominante es la especie humana, y dentro de ese ecosistema, esas relaciones con el arbolado, que le brinda muchísimos servicios ambientales a la gente y a la ciudad, hay que manejarlo muy bien. Qué interesante, profesor Diego. Podemos decir que se debería duplicar el número de árboles en las ciudades en una transformación paisajística que no solo obedece a aspectos meramente decorativos o de jardinería, sino también a la contribución al ciudadano de nuestro entorno, que es una obligación más que tenemos cada uno de nosotros frente a las generaciones futuras, de acuerdo con el espíritu del desarrollo sostenible, como ahorita bien lo mencionaba. En este orden de ideas, entonces hay algo organizado sobre el establecimiento de árboles urbanos. Me imagino que se deben tener en cuenta las condiciones del sitio, la preparación del sitio, el tema como la plantación. ¿Nos puede contar un poco más, por favor, profesor Diego, cómo sería la preparación del sitio para lograr este objetivo? Claro, ahí entran varias disciplinas. Una de ellas es el paisajismo. A veces, de muy buena voluntad, se van sembrando cosas, pero no se tienen en cuenta, por ejemplo, el espacio mínimo que requiere el árbol para el desarrollo de sus raíces. Y al mismo tiempo, ese espacio a veces lo pavimentamos y le hacemos unos alcorques pequeñitos para que le entre agua, pero las raíces también van creciendo, y el tallo también va creciendo. Cali ha sacrificado mucho espacio público en aras de parqueaderos, y uno lo ve, por ejemplo, en barrios como Santa Mónica, como Vipasa, cómo se han acabado. El plan establece también la eliminación de islas de calor. Hay zonas donde no hay una vegetación que refleje la radiación, sino que son pavimento. Mire, el barrio Bretaña, el barrio Junín, esa parte del centro de Cali que no tiene arborización, son unas verdaderas islas de calor, porque el pavimento absorbe calor y por la noche lo refleja otra vez. No hay, digamos, una mitigación de la radiación solar en esos sitios. Las políticas de siembra se establecen unos criterios: qué especies ornamentales, especies de determinada forma de su copa, que muchas veces no las tenemos en cuenta, sino que se van sembrando cosas porque sí, o porque hay disponibilidad. Y ese es uno de los problemas que tiene la ciudad. Los árboles se ponen de moda. Entonces, en este momento, o hace unos años, viene de moda el ébano, el Godofreda ébano. Es un árbol de forma de paraguas bajito, que lo pueden podar y hacen mucha sombra. Ciudades, por ejemplo, como Ginebra casi que acabó con toda su vegetación, y un poquito más del 90% de la vegetación arbórea que hay
en la ciudad es ébano. ¿Qué va a pasar el día que al ébano le caiga una plaga o una enfermedad? Se van todos los árboles, acaban con todos los árboles, ¿cierto? Y aquí en Cali hemos visto también bastante la presencia del ébano. Se han sembrado también mucha palma bismarckia, y la palma bismarckia es un árbol monumental. En un separador bien angostico va a tener problemas a futuro, y no solamente para la especie en sí, sino también para la infraestructura. Hay que tener mucho cuidado también con cuando uno, y aquí en Cali ocurre, que a veces los semáforos están tapados por árboles. Y no es el árbol el que tiene la culpa, sino quien lo plantó o cómo se plantó. El suelo en la ciudad hay que mejorarlo. Uno ve en las siembras que hacen en los separadores viales que tienen que hacer un hueco generoso y aplicar buena cantidad de tierra de buena calidad y fertilizantes. Y bueno, desafortunadamente pues no tenemos sistemas de riego en las zonas comunes, en el espacio público, y pues esos árboles no reciben ese cuidado, sino que dependen muchísimo de lo que buenamente San Pedro nos deposite a través de la lluvia. Cali tiene unas metas y debe establecer unas metas de número de metros cuadrados de zonas verdes por habitante y número de árboles por habitante. En la última reunión de silvicultura que hubo aquí en Cali, en un congreso, hablaban de más o menos unos 300.000 árboles, lo que puede tener la ciudad entre 350.000 árboles. Y la ciudad debe tener un poquito más. Yo creo que el déficit de árboles está alrededor de unos 100, entre unos 80 y 100.000 árboles, que hay que rescatar mucho espacio público que fue invadido por el cemento, por el andén, por el parqueadero, y hay que rescatar esos espacios para incorporar de nuevo vegetación arbórea. Y ese es un ejercicio de autoridad que tiene que hacer la autoridad ambiental. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Tiene que ejercer autoridad, porque en aras del déficit de espacio para parqueaderos que hay en la ciudad, nosotros estamos viviendo diariamente el caos que tenemos, ¿cierto? Porque las calles están convertidas en parqueaderos públicos, y entonces cualquier espacio ocupado por un árbol, ahí caben 2 carros, y entonces tumben los árboles y meta pavimento, meta asfalto para habilitar parqueaderos. Y fuera de eso, esa sombra genera un microclima, y ese microclima, en la medida en que vamos eliminando los árboles, va a ser más caliente. Mira, hay calles aquí en Cali que son unas verdaderas catedrales. La calle que queda en el barrio El Lido, la segunda de la Avenida de los Cerros hacia acá, uno entra por esa calle y la diferencia de temperatura que hay en esa calle a un mediodía, en un solazo, con relación, por ejemplo, a la parte que no tiene árboles, puede ser unos 3 o 4 grados. Y 3 o 4 grados uno lo siente, ¿cierto? Eso es bienestar. Y eso es algo que hacen los árboles. Diego, este programa lo escuchan en diferentes ciudades, diferentes países, gracias a la tecnología, a Internet, gracias a las ondas hertzianas también que amplifican este programa en diferentes ciudades, Todelar en Bogotá, Todelar en Cali y también Radio Loncura en Chile a través de las ondas hertzianas, y a través de Internet pues están los archivos podcast. ¿Qué debemos hacer los citadinos, los urbanitas, las personas que vivimos en una ciudad para cuidar los árboles, para mantener ese entorno natural, la naturaleza que realmente hemos impermeabilizado para vivir un poco más cómodos como seres humanos, pero a veces nos olvidamos de sembrar? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, yo creo que, espacio para sembrar a veces en la ciudad lo hay, ¿cierto? Pero es bueno que la gente se asesore, y en el DAGMA hay personal capacitado para ello, que se asesore en la misma universidad, en la misma CDC, en las autoridades ambientales de las ciudades. Hay personal idóneo para eso, ¿cierto? Bogotá, por ejemplo, el Jardín Botánico de Bogotá maneja el arbolado de la ciudad y dan las orientaciones necesarias y pertinentes para la siembra de los árboles. ¿Qué tenemos que hacer, digamos, en el común de los control de los residuos sólidos, sobre todo los plásticos?
Los plásticos, en medio de todo, impermeabilizan también el suelo. Unas bolsas plásticas, yo he podido ver cómo la acumulación de las bolsas plásticas en medio de la basura, debajo de la bolsa está seco y puede haber humedad a los lados, pero debajo de la bolsa que retiene el suelo está totalmente seco, ¿cierto? Ahora, los plásticos también se degradan. Nos dicen, no, mire, se puede. El polipropileno, por ejemplo, esas bolsas de polipropileno, eso se vuelve un polvo y eso se reincorpora y entra dentro del ciclo de nutrientes de los animales y de las plantas. Entonces, yo digo mucho plástico, estamos comiendo de todo los plásticos que hay en la naturaleza. Y los árboles, desafortunadamente, a veces hacemos unas cosas salvajes con ellos, de clavarles letreros, de clavarles alambres y los ahorcamos. Que el árbol va creciendo y se va apretando y se pueden, digamos, estrangular, sobre todo cuando se le ponen esos alambres. Yo veo, por ejemplo, que amarran esos pasacalles y todo ese alambre queda allá porque eso no los quitan. Eso, cuando hay la autoridad que tiene que recoger esos avisos, corta los alambres, va el letrero y el alambre queda allá amarrado en el árbol, amarrado en las ramas de donde lo amarraron. Bueno, y en los postes de cemento uno ve pues esa cantidad de alambre ahí amarrado. Ese alambre que queda amarrado en los árboles les genera un estrangulamiento. Las podas, sobre todo las podas de raíces, para defender andenes, para defender cañerías, y desestabilizan los árboles. Y por eso esas podas mal hechas también generan que entren hongos, y entren bacterias, y entren enfermedades y acaben con los árboles. Esto quiere decir que cualquier acción que debamos hacer en la ciudad debe ser con mucha responsabilidad. No olvidar que los árboles son seres vivos vegetales y que merecen nuestro cuidado, nuestra atención. Nuestra respiración está muy conectada con los árboles. Hay una simbiosis maravillosa. Los árboles están conectados con el ciclo del agua. Los árboles son barreras contra los vientos. Los árboles son barreras contra el ruido. Los árboles son barreras contra la contaminación. Los árboles nos brindan sombra. Son muchos los beneficios realmente de los árboles, mucho que debemos entender, aprender y sobre todo realizar acciones amables para con ellos. Así es, Carlos Alberto, y vamos a continuar reflexionando acerca de este importante tema después de una breve pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y hoy el invitado es el ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad del Valle, Diego Escobar. Un hombre conectado con la naturaleza de la mejor manera. Es un educador ambiental. Es un hombre que siempre está en función de poder colaborar, de sumarse en voluntad para ayudar en las cosas buenas. Y hoy nos está hablando de silvicultura urbana, un tema que debemos interiorizar como citadinos, como urbanitas, como habitantes de una ciudad, en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo están los árboles del entorno? ¿Cómo está el parque donde juegan los niños? ¿Podemos convertir ese parque que está un poco desolado en un bosque urbano? ¿Cómo podemos lograr árboles que realmente podemos restaurar porque antes estaban en el entorno y ahora no están, por tanta impermeabilización de asfalto, de cemento, de los pisos, que realmente nos gusta caminar sobre ellos, pero nos olvidamos un poco de la tierra, de esos espacios verdes,
de esos pedacitos de ruralidad que aún quedan en una ciudad, que hay que conservar para el equilibrio, como también los humedales. No son pantanos, no son lugares para arrojar ahí los escombros o los residuos sólidos. Son sitios de amortiguación para las aguas, también para la vida silvestre, para la vida que tiene un paso por la ciudad y paran en estos humedales, para las aves migratorias que desde cientos de años o miles de años quizás siempre paran allí en determinada época. Debemos convertirnos en protectores de ese paso libre y tranquilo de las aves silvestres. Sigamos entonces, Marian, con nuestro invitado, el ingeniero Diego Escobar, que nos acompaña hoy con tanta generosidad como lo hace a través de diferentes momentos. Quiero comentar antes de darle el cambio, Marian, que en este programa de radio lo hicimos un día presencial en La Voz de Cali, desde donde se transmite todos los días a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, desde hace muchos años. Este programa lleva ya, vamos para 18 años en Todelar, y hicimos una campaña de regalar. Diego me dijo, los árboles que necesites. Le dije, pues regalemos unos 30 árboles, ¿te parece? Y empezamos el programa, y empezaron a llamar los oyentes a la emisora. Íbamos por 100 árboles. Y le dije, Diego, creo que se nos fue la mano. Me dijo, no, los que necesites. Ese día regalamos 200 árboles. Y fuimos a llevar muchos de ellos. Muchos fueron a la emisora, los llevamos a la emisora, a la sede de la campiña, y muchos los llevamos a diferentes regiones. Juntas de Acción Comunal nos pidieron 10 árboles para reforestar el parque, otras personas para el separador vial, y Diego se tomó la tarea de escribir cómo sembrar un árbol. Por lo tanto, Diego, me gustaría que nos recuerdes cómo se debe sembrar un árbol en la ciudad, qué hay que tener en cuenta para que ese árbol, su vida sea larga, que así como usted nos dice, sembré el árbol, ese samán, lo sembré en tal parte, mi papá también, mi mamá también, y esos árboles están vigentes todavía. Por lo tanto, cuéntenos cómo sembrar un árbol. Empecemos con esa práctica sencilla para quien nunca ha sembrado una persona un árbol lo pueda hacer. Quien sembró árboles hace algún tiempo, vuélvalo a hacer. Hay un déficit de árboles en el planeta. Más de 300 árboles por cada ser humano, debido a los incendios forestales, debido a la tala indiscriminada de bosques, de selvas. Por lo tanto, sembrar árboles compensa y equilibra un poco frente al cambio climático. Lo primero para sembrar un árbol es una actitud. Yo creo que uno transmite a través de su intención, de su intencionalidad, una energía positiva. Y es como darle vida, darle oportunidad a un ser vivo. La parte mecánica es muy sencilla. Hay que hacer un hueco lo más profundo que uno pueda. Normalmente los árboles que uno consigue son árboles de 50, 60 centímetros y la bolsa puede tener alrededor de unos 20, 25 centímetros. Entonces, que tenga una holgura para las raíces, hacer un repique al fondo para aflojar la tierra. En la ciudad usualmente encontramos mucho escombro al hacer un hueco, y es bueno cambiar esa tierra, sacar ese escombro y sacar toda esa piedra y poner una tierra buena, poner al fondo un poquito de gel hidroretenedor, ese material que vende que absorbe agua. Las raíces de los árboles, las raíces de las plantas pueden extraer el agua de allí. Y materia orgánica, hoy por hoy están vendiendo el lombricompuesto, que es un magnífico fertilizante orgánico. El lombricompuesto, que es producido por la lombriz roja californiana, son nutrientes disponibles para las plantas. Ponerle al árbol, no disturbar sus raíces. Si las tiene enredadas abajo en forma de una masa, cortarles esa masa para promover la formación de raíces nuevas, y luego que quede bien centrado, que el cuello de la raíz quede a nivel del suelo, es decir, que no quede ni muy profundo ni muy elevado, sino que quede a ras del suelo,
y la tierra alrededor apretarla un poquito, no compactarla pues así que quede súper compacta, no, apretarla, que no queden vacíos, que no queden cavernas en la parte de abajo, y aplicar agüita inmediatamente y el cuidado posterior, o sea, eh, echarle agua de vez en cuando, quitarle a veces las enredaderas o la vegetación acompañante, todas esas arbences que compiten con los nutrientes, con el árbol, sobre todo cuando están pequeños, ¿cierto? Y una práctica muy común que uno debe hacer en el árbol de la ciudad es quitarle las ramas bajeras, de tal manera que eso se llama una poda de realce, de tal manera que se vaya el tronco recto y solamente el penacho esté hacia arriba, ¿ya? El, el árbol ahí desarrolla toda su arquitectura, su forma, ¿ya? Digamos que son las prácticas más elementales que hay. He visto, por ejemplo, y nos tocó orientar una vez en Tres Cruces, que la gente va metiendo el árbol con bolsa y todo al hueco. No, la bolsa hay que retirarla y hay que sacarla y hay que quitarla de ahí, no dejarla en el campo, sino las bolsas plásticas que se utilizan para transportar los árboles, ¿cierto? Y es preferible sembrar los árboles en épocas cuando están empezando las lluvias. El suelo es más blando y no hay que estarlo regando, sino que la misma naturaleza se encarga con ese ciclo de lluvias de estar regando de estar regando los árboles. Y lo más importante es adoptarlos, quererlos, cuidarlos como si fueran los hijos de uno. Y yo creo que esa es la labor más importante. Diego, ¿cómo se llama su mamá, su papá? Mi papá se llamaba Marino Escobar, mi mamá era Lucy Rivero de Escobar. Hay una práctica muy bella que nos enseñaron en algún momento cuando estamos sembrando un ser vivo vegetal. En honor a un familiar se puede colocarle el nombre. Yo me imagino, y ojalá los amables oyentes que estén en ese sector donde usted menciona que están los árboles que sembró su papá, su mamá y usted, pues que lleven esos nombres. A uno de esos árboles se llama Marino, el otro Lucy, el nombre de su mamá, y el otro Diego. De verdad que para mí esos árboles llevan esos tres nombres de quienes los sembraron. Quizás muchas personas hoy ven el árbol, no saben quién lo sembró, pero realmente cuando lo sembraron lo hicieron con mucho amor y hoy entregan oxígeno, entregan equilibrio, entregan sombra, son un ecosistema para las aves, para las abejas. Y realmente, gracias Diego, gracias por haber sembrado esos árboles, gracias Marino, gracias a su señora madre y gracias a todos los que siembran árboles, de verdad. Hay personas que han sembrado tantos árboles que han perdido la cuenta. Eso debemos ser los seres humanos, sembrar tantos árboles hasta perder la cuenta. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Juliet, usted tiene una invitación para una canción, pero antes de darle el cambio a usted, quisiera preguntarle a Diego, ¿qué se imagina usted si un árbol nos hablara, nos quisiera decir algo? ¿Usted cree que nos diría? Uy, me gusta mucho, interesante. Yo creo que un árbol depende de muchas, digamos, circunstancias y la misma personalidad del árbol. Alguna vez charlábamos los dos, que decía que una de mis canciones favoritas es una canción que se llama Mi árbol y yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama. Entonces es la historia paralela de un señor en toda su vida con el árbol. Mi árbol creció, mi infancia pasó y vienen tantos recuerdos, ¿cierto? Yo creo que a veces allá en la finca me siento por ahí debajo de un árbol de esos que yo he sembrado. Tengo que invitar algún día que veas algunos árboles que tengo allá. Y yo creo que a mí me dirían, Diego, hay que sembrar más árboles, hay que sembrar más árboles. Tenés que rescatar esas especies olvidadas.
Buscad esas especies olvidadas, promocionad esas especies olvidadas. Nos olvidamos de los frutales, nos olvidamos de nuestras especies nativas, nos olvidamos de muchas especies que tenían un significado muy especial en la cultura. Ese es uno de los servicios también que prestan los árboles, ¿no? Son servicios culturales. Los árboles están muy relacionados con sentidos religiosos, con aspectos míticos, como los árboles tienen también unos significados muy especiales en distintas culturas. La cultura celta tiene una cultura de los árboles. Por eso en esas colonizaciones religiosas destruyeron muchos árboles. Los celtas veneraban a los árboles. Eran sus, yo no diría sus dioses, eran sus íconos de protección y de vida, sus símbolos de vida, el árbol de la vida, que está muy representado en la cultura celta. Y aquí tenemos muchos árboles. Hace poquito regalé el libro El Principito y una niña me hablaba del baobab, que quería conocer el baobab, y hablamos del baobab y hablamos del ombú, que es el equivalente al baobab, pero en el sur del continente americano. Esos árboles monumentales. Nosotros aquí tenemos las ceibas, que son unos árboles inmensos también, y esos árboles que nos ponen, digamos, en un sitio, nos generan un poquito de admiración. Una de las cosas más terribles que está pasando ahora es que perdamos la capacidad de admirarnos ante cualquier cosa. Entonces, cuando perdemos la capacidad de admiración, ya esta humanidad va perdiendo. Qué importante es hablar de la silvicultura, y es que el protagonista de la silvicultura urbana pues es el árbol urbano, el cual se adapta a las características edafoclimáticas, culturales de la ciudad, y también se convierte en un integrante esencial para la sociedad porque brinda protección al ser humano mediante el mejoramiento de su hábitat. Estamos hablando de la sombra, del oxígeno, ofrece esa tranquilidad en medio de la agitada vida citadina, Juliet. Así es, Mariani, es que puedo decir que un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza y, como bien lo decimos siempre, sembrar árbol es sembrar vida. Y hablando de este importantísimo tema, quiero leerles un fragmento de una canción del grupo musical Pa' Vivir Contento. Dice: me convierto en respiración, reflejo de paciencia, soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo, siénteme. Así que los invitamos a que se sintonicen con esta hermosa canción del grupo musical Pa' Vivir Contento, titulada Árbol Habla. Y cuando un árbol nos quiere manifestar su amor, su belleza, que está fuerte, que está bien nutrido, pues se llena de flores, se convierte en un ramo de flores. Por lo tanto, si un árbol hablara, nos diría esto. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo, siénteme. Siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre
que las aves nos cantan o siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 en otoño pierdo un poco el color de mi ser, de mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo, siénteme. Siente de mis ramas un canto, siente el sabor de la vida, o siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan, o siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. Acabamos de escuchar la canción del grupo musical Pa' Vivir Contento titulada Árbol Habla. A nuestros oyentes les recordamos que para acceder a todas las canciones del grupo musical deben ir a YouTube y les recordamos suscribirse y activar la campanita para que estén atentos a nuevos lanzamientos. ¿Qué reflexión le deja esta canción? Ave María. No se trata solo de contemplar, sino también de experimentar y vivir en una forma sana, en una forma equilibrada. Creo que no es solamente el contemplar, sino también el vivir, que es muy importante. A nuestro invitado queremos agradecerle por sus reflexiones, por sus invitaciones, sus indicaciones. Usted como profesor universitario, como ingeniero agrónomo, como un hombre enamorado de los árboles, de la naturaleza, de su importancia, esta invitación de sembrar, sembrar y sembrar, no debemos olvidarnos de sembrar. También tenemos una canción que llama Gaia y a veces por afanes, por preocupaciones, nos olvidamos de sembrar. Estamos muy al ritmo de la vida porque tenemos responsabilidades, obligaciones, necesidades, pero debemos también saber que en la naturaleza hay un equilibrio y gracias a ese equilibrio recibimos el oxígeno, recibimos el aire, recibimos la maravillosa agua que llega al grifo, no solamente pagando el recibo, sino que hay un nacimiento, hay una fuente. Y esto es bien importante. Esa fuente, ese nacimiento, ese brote de agua, hay que cuidarlo. Si no se profundiza y hay sequía. Se dice que viene el fenómeno del Niño con todas sus consecuencias. Ya hemos pasado las de la Niña y estos fenómenos ya cada vez son más extremos. Lo mismo los huracanes, los vientos. Y cuidemos los árboles. Los árboles son barreras contra los vientos. Los manglares, por ejemplo, en las costas, son barreras contra los vientos fuertes que vienen del mar, contra los huracanes. Muchas comunidades se han salvado gracias a esa barrera natural de los manglares. Diego, pues muchas gracias. Nos ha permitido usted reflexionar sobre la importancia de estos seres vivos vegetales que debemos conservar, que debemos cuidar, que debemos ayudar a que se sigan creciendo en diferentes lugares, restaurar muchas especies vegetales que por descuido y por afanes a través de todas las épocas nos olvidamos de hacer semilleros de árboles nativos,
Hay que volver a rescatar esas semillas, hay que multiplicarlas, hay que restaurar nuevamente nuestras montañas. Y hay muchas personas, muchas organizaciones, muchas fundaciones, viveros, jardines botánicos que lo hacen. Debemos sumarnos en voluntades. Cuando haya una invitación para sembrar árboles, sumémonos en voluntades. Donemos el tiempo de nuestra mañana o del día o de la tarde para acompañar o personal o familiar o en comunidad esa actividad. Diego, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Con mucho gusto, don Carlos Alberto. Un abrazo para ustedes, Marian, Juliet. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre estaré atento a lo que ustedes requieran. Y finalmente, no solamente sembrar, hay que cuidar, porque a veces sembramos pero no cuidamos. Entonces hay que ayudar también muchísimo a cuidar. Al profesor le agradecemos el habernos acompañado aquí, Diego Escobar. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307, donde pueden escuchar las canciones del Grupo Musical Pa' Vivir Contento. En YouTube escriben Grupo Musical Pa' Vivir Contento también. Si quieren reproducir los podcasts en YouTube, pueden ingresar y escribir Nuestro Oxígeno Oficial. Gracias, Marian. Gracias, Juliet. Muchas gracias por este hermoso programa y este tema que hemos tratado hoy. Para concluir, cada uno aportar nuestro granito de arena para sostener esta hermosa creación que nos ha dado Dios. Pues muchas gracias a ustedes, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Si das lo mejor de ti a la vida te devolverá lo mejor de ella. Tarde o temprano, lo que siembras, eso cosecharás. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.